Estamos en los años de lo que en el mundo de la investigación y en la bibliografía publicada suele aparecer como la época del nuevo Hollywood, la época del New American Cinema, todo ese periodo que va del final de los años 60 al principio de los años 70, en que está habiendo toda una revolución en la cultura cinematográfica estadounidense. Hay un movimiento muy interesante y Francis Ford Coppola, junto con otros cineastas del momento, forman parte de esa generación de cineastas que transformaron al cine estadounidense con multitudes de películas. Y es un contexto en el que además la propia sociedad estadounidense está viviendo un momento de mucha discusión porque estamos ya en los finales de la guerra de Vietnam. Se está generando todo el esquema de corrupción escandalosa. Ha ocurrido el movimiento hippie, que es un movimiento de jóvenes contestatarios que cuestionan fuertemente el armamentismo, el belicismo de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto es en el que surge la película El Padrino, y es un contexto, pues, definitivamente de cambio en el modelo de cultura cinematográfica que Hollywood había estado produciendo y exportando. La película tiene dos ángulos. La película tiene el atractivo de que para esas comunidades de espectadores que se puedan sentir jalados por el lado del morbo de ver toda esa violencia, ahí está. Sin embargo, la película tiene otro componente fundamental, que es hablar de la estructura de funcionamiento de unos grupos criminales que actúan con base a unos códigos que los convierten prácticamente en una especie de cofradía, en un grupo cerrado, donde hay una serie de reglas a propósito de cómo son las relaciones entre todos ellos, unos ciertos principios de conducta de acuerdo a lo que ellos conciben, la lealtad, el sentido de compromiso, la reciprocidad en el sentido de que si recibiste un favor, tú vas a tener en algún momento que responder con otro favor. Entonces la película tiene esa doble vertiente, que es lo que la hace muy interesante. Significó para todos el lanzamiento a un estrellato que en muchos casos ellos mismos no soñaron, empezando por el autor de la novela, por Mario Puzo. Para Francis Ford Coppola es así como su verdadera graduación como cineasta, más allá de si estudió o no estudió cine y más allá de lo que sea que hubiera hecho. La película le da la estatura de cineasta reconocido con todas las de la ley. Marlon Brando ya era una superestrella, pero estaba un poco en decadencia. Y entonces el hecho de interpretar a Vito Corleone le da así como un nuevo aire, una renovación, un nuevo impulso, y va a permitir el lanzamiento de otros, tanto en El Padrino como en la segunda y en la tercera parte, de otros, como Al Pacino, Robert De Niro, después va a venir Andy García, etcétera, etcétera. La película se convierte en un arquetipo o en un modelo para el cine posterior sobre esos temas, y un modelo que impactó no solamente en más películas en el cine de ese tipo, sino que cuando algo adquiere el valor de clásico, es algo que se considera digno de imitación en otros esquemas y en otros modelos. Al plantear este mundo muy centrado en las comunidades italoamericanas en Estados Unidos, lo que está planteando la película también es, en alguna medida, y eso es algo que yo lo recupero en función de lo que estamos viviendo ahora, el problema de la integración cultural de las comunidades de migrantes en el contexto estadounidense. De hecho, una de las cuestiones que se ha referido en la película es que se hablan de relaciones, de abuso, de poder, de autoritarismo, que se da ya en Sicilia, en Nápoles, en Calabria, en donde sea, y que lo trasplantan tal cual a las comunidades en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, donde sea que se inserten. Y eso plantea el esquema de la inserción cultural, el problema de la integración cultural, el problema de la inserción, las dinámicas de la multiculturalidad y del conflicto que implican.